a nuestra conferencia de hoy. Adriana Cortés es abogada, así que ojo, prendan sus cámaras, si no les va a mandar ahí una carta de documento después. No, mentira. Bien, dilemas de lo ético, moral y el derecho, conferencia impartida por Adriana Cuevas, que es abogada, especialista en derecho comercial y tiene un posgrado en mediación familiar. Hola a todas, buenas tardes. Bueno, para mí es un privilegio realmente estar compartiendo con ustedes diferentes tipos de temas que abarcan lo legal, pero también, digamos, lo espiritual. Y antes de comenzar, pues quisiera darle un pequeño testimonio de cómo comenzó mi vida cristiana y antes de ella, porque yo me hice cristiana aproximadamente a la mitad o al segundo año de mi universidad. Y una de las cosas que me motivó para estudiar derecho fue precisamente la justicia, ¿no? Pero en la medida en que uno va avanzando, digamos, en el estudio del derecho, se da cuenta que uno no estudia justicia, sino derecho, o sea, la legalidad en sí misma. Y, y en todo esto, pues, en este desarrollo de mi carrera profesional, yo decidí en mi país irme por el lado comercial. Por eso dicen que yo tengo un posgrado en Derecho Comercial y trabajé en Derecho Comercial, trabajé para empresas. Y mi vida cambió realmente y mi enfoque profesional cambió cuando cambio de país, porque yo actualmente estoy viviendo en Chile. Y en Chile el Señor me hace un llamado, ¿cierto? De trabajar en un área social con base en un versículo que dice que el Señor es protector de viuda, de huérfanos y extranjeros. Entonces, aproximadamente hace 5 años, yo llevo más o menos 20 años de graduada, hace unos 5 o 6 años empecé a enfocarme en mi vida en esa área del derecho. Y hoy en día estoy haciendo un magíster en la Universidad de Chile, que es una universidad, para los que no conocen, de las más antiguas de Chile y que tienen muy buen ranking. Y por esas cosas de Dios empecé a estudiar el magíster en Derecho de Familia. Pero este magíster para mí ha constituido un remesón en cuanto a los valores que yo tengo, espirituales, ¿cierto? En el sentido de que el derecho o la ley va en muchas cosas muy contrarias a lo que dice la palabra de Dios. En ese sentido, pues ha sido un remesón, porque está el dilema ético mío de cómo afrontar, ¿cierto?, las diferentes temáticas que se dan allí sobre, por ejemplo, aborto, el derecho al aborto, matrimonio igualitario, entre otras cosas. Entonces, ese desafío es lo que yo vengo a exponer aquí, porque todos en algún momento de nuestras vidas estamos siendo desafiados en temas éticos en relación al contexto en el que vivimos, ¿cierto? Sobre todo en esta pandemia también ha habido dilemas éticos de qué es lo correcto hacer, qué es lo correcto. ¿Mm? Entonces, nosotros estamos inmersos en un mundo que está buscando también lo correcto, pero lo busca de acuerdo a sus propios pensamientos. Y algo que aprendí en este magíster, que no lo tenía muy claro, es cómo en este minuto las personas, lo correcto se basa en sus propios sentimientos. Y así se están basando las leyes también, en sus propios sentimientos, en sus propias percepciones, ¿cierto? Entonces, hoy en día, por ejemplo, una persona se percibe mujer siendo hombre, puede ir al registro civil y decir, yo me percibo mujer, y inscribirme como mujer y, y ese registro queda así. Así mi apariencia sea masculina. Entonces es una sociedad que pasó de esa sociedad quizás que quiso obtener en la ciencia la verdad, ahora la quiere obtener en los sentimientos, basada en los sentimientos. Entonces yo quiero exponer esto porque muchas de acá somos mamás, ¿sí? Y necesitamos una guía y orientación práctica y necesitamos abordar estos temas también y conocerlos, porque yo realmente me vine como a dar cuenta de todo lo que está avanzando en la parte legislativa, normas en derecho de familia, que digamos es un derecho sensible porque es un derecho que toca con cosas que son de valores,
mucho más que los otros. El derecho en sí es un derecho que toca con valores, pero la familia mucho más. Entonces, ver, por ejemplo, que existen profesores que están difundiendo que la homosexualidad no debería ser un punto para el divorcio, no debería ser una causal de divorcio, ni tampoco el adulterio, que de hecho no debería regularse ninguna causal para el divorcio, así como permitir otro tipo de relaciones múltiples, y llegar incluso a decir un profesor que no debería haber ningún tipo de sexo. No me recuerdo el nombre en este minuto, pero habló sobre andrógino, algo así, pero es como que el ser humano no puede llegar a no tener sexo, ni hombre ni mujer, ese es el punto. Entonces, cuando yo me di cuenta que esto en la academia se está dando y que está bajando a los jóvenes, porque muchos de los que están allí son jóvenes y están de acuerdo, entonces empieza mi mente también a cuestionarse muchas cosas, ¿no? ¿Qué le voy a enseñar yo a mis hijos? ¿Los voy a enmarcar dentro de mi mundo? ¿Los voy a encerrar en mi mundo cristiano? ¿O los voy a enseñar a enfrentar el mundo a los que ellos están, que se van a ver enfrentados en algún momento? Ahorita yo los guardo, ¿cierto? Pero en algún momento los niños van a tener que tener desafíos en relación a su fe. Entonces, por eso me motivé a explicar este tema. Voy a compartir la pantalla. Sin embargo, yo les quiero decir que no todo es malo, ¿sí? Porque el ser humano quiere buscar lo correcto, o sea, hay una genuina búsqueda de lo correcto. Aquí falta es el... Mariana, ¿cómo hago para echar para atrás? Ahí, el título. justo ahí. Ese es el título, dilemas éticos, morales y legales. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a abordar nosotros como cristianos? Entonces, algo positivo que tiene el ser humano es que busca lo correcto, ¿cierto? Y esa búsqueda de lo correcto la hace de diferentes formas, a través de la filosofía, que la filosofía trata la ética, a través de la moral, la religión, el derecho, ¿cierto? Un sistema de normas, o la bioética. Vamos a explicar qué se trata de bioética. Pero estos dilemas éticos han existido toda la vida, desde Aristóteles hasta la fecha. Y el hombre siempre ha querido saber qué es lo correcto y cómo encaminarse en eso. Y la pregunta es, ¿cuáles son los parámetros para hacer lo correcto? ¿Mm? Entonces, existen diferentes parámetros. Y en estos tiempos de pandemia y de rápidas transformaciones en la ciencia, la tecnología y el derecho, es cuando más hay preguntas sobre qué es lo correcto. Aquí está Aristóteles, una figura de Aristóteles, y aquí estamos con una figura del COVID-19, la vacuna, que ha traído tantos dilemas también, no respecto a la vacuna, bueno, la vacuna es otro tema, pero sí dilemas éticos como, por ejemplo, las disposiciones del gobierno con respecto a restringir libertades en pro del bien general. Si Vicky me puede leer qué dice ahí. ¿En los términos esa? Sí. Ya. En términos de qué es correcto hacer, ¿qué desafío nos está presentando la pandemia? Este es un artículo que aparece en el portal web, pero es del CNN, ¿cierto? Entonces ellos se preguntan en términos de qué es correcto hacer, qué desafío nos está presentando la pandemia. El artículo es de septiembre del año 2020 y es la entrevista de un profesor Wilkinson. Y él dice, no hay una única respuesta correcta, depende de cómo soportar tus opciones. Debes distinguir entre varias cosas. Aquí está, bueno, una persona anciana que no puede recibir visita, ¿cierto? Sino ahí está separada por un vidrio. Y dice el mismo doctor, el mismo profesor de ética, es un profesor de ética de medicina de la Universidad de Oxford en Inglaterra. La ciencia no nos puede decir qué hacer. Eso opina él, ¿no? María Contreras, si me puedes ayudar
con la ciencia tiene que estar, con la lectura? La ciencia no nos puede decir qué hacer. Reflexiona Dominic Wilkinson, profesor de ética médica de la Universidad de Oxford en Inglaterra. La ciencia tiene que estar en el centro de la toma de decisiones, pero no te puede decir porque Por sí sola. qué decisiones tomar. Eso se debe hacer sobre la base de la ética, le dice el doctor a BBC Mundo. Sí, disculpen, la entrevista es con BBC Mundo. Entonces, perdón, las letras para mí. Sí, no, tranquila, yo sigo leyendo. ¿Es correcto privar a la gente de su libertad o no, dictar el comportamiento personal o no, cerrar las fronteras o no, para proteger la vida o el servicio sanitario o la economía o no? Pregunta. Entonces, todas esas preguntas son dilemas éticos, ¿cierto? Y vamos a definir entonces los conceptos. ¿Qué es ética? Ética es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Es también el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en la comunidad. Entonces, miremos qué importante es, ¿no? ¿Por qué la ética? Y la define como aquella disciplina que estudia el bien y el mal, sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Dice que es un conjunto de normas, ¿cierto?, que dirigen o valoran el comportamiento humano. Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, el Código de Ética Médica, el Código de Ética de los Abogados, el Código de Ética de tal profesión. ¿Por qué? Porque ese código nos va a decir cómo comportarnos o qué es lo correcto hacer dentro de esa profesión. Ahora, la moral es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Lo que es moralmente aceptable o lo que no es moralmente aceptable. Por ejemplo, en la moral sexual, anteriormente no era moralmente aceptable el matrimonio, ¿cierto?, entre dos personas del mismo sexo. Hoy moralmente es aceptable. El derecho, ¿qué es? Es un conjunto de principios, leyes, reglas que regulan la vida y la sociedad que las personas deben obedecer. El derecho ha sido influenciado en muchas épocas por la moral o por la ética, una de las dos. Aunque derecho no es igual a moral y a ética, ellas influyen en las normas, ¿cierto? ¿Y qué es la bioética? La bioética es un concepto que empieza a desarrollarse a partir de la mitad del siglo XX con todos los temas de avances científicos en los avances del área de la ciencia. Entonces dice, el estudio de los aspectos éticos de la ciencia de la vida, medicina y biología principalmente, así como de las relaciones del hombre con los restantes seres vivos, es lo que significa bioética. Es el estudio de los aspectos éticos de la ciencia de la vida. ¿Y por qué surge esto? A raíz de las diferentes transformaciones que se dan en la medicina. Por ejemplo, la concepción del ser humano, no necesariamente a través de una relación sexual, sino a través de los tratamientos, ¿cierto?, de la medicina. Dice aquí que el debate sobre los principios de la bioética se inicia en el año 1974, cuando el Congreso de los Estados Unidos crea la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de Investigación Biomédica, del comportamiento para identificar los principios éticos básicos que deben regir la investigación como seres humanos en la medicina y la ciencia de la conducta. Recordemos que se experimentó con la clonación de seres humanos, es decir, una persona igual a otra en laboratorio se puede crear. En 1978 los comisionados publican el informe Belmont, donde distinguen 3 principios éticos básicos por este orden: respeto por las personas, beneficencia y justicia. Digamos que todo esto es bueno, ¿cierto? Porque se está buscando lo correcto en aquellas cosas que nos resultan un desafío. La tecnología, la medicina, los experimentos, ¿cierto? Con el ADN, etcétera. No profundizo mucho en eso porque no tengo mucho conocimiento médico, pero sí sé que incluso nosotros todos estuvimos en un experimento con respecto a la vacuna.
pero significativamente esto debe tener también un contexto normativo, el respeto a las personas, que sea benéfico para ellas y también la justicia. ¿Qué es lo bueno de la bioética? Que está buscando hacer lo correcto. Pero ¿cuáles son sus parámetros? Esos son 3 parámetros que tiene la bioética. Lo malo de esto es que, digamos, estos principios no son muy amplios y no se desarrollan suficientemente. Ahora, por ejemplo, yo les quiero mostrar lo que anuncia un periódico en España recientemente. No sé si Loli lo ha visto, lo ha escuchado ya. Dice, el gobierno aprueba que las mujeres solas, lesbianas y trans puedan acceder a técnicas de reproducción asistida. Entonces entran dilemas éticos, ¿cierto? Es un derecho ser padre o madre, porque algunos grupos de transexuales, de lesbianas, lo que hablan es sobre su derecho, ¿cierto? O su anhelo de ser padre o madre. Y ese anhelo se convierte en un derecho. Pero entonces la pregunta ética ¿es un derecho ser padre o madre o es un privilegio que denota deberes? Y todo esto tiene unas consecuencias también legales. Porque si nosotros decimos que es un derecho ser padre o madre, obviamente hay facilidad para que la norma o la ley realice este tipo de disposiciones, que se aprueben que las mujeres solas, lesbianas y trans puedan acceder a técnicas de reproducción asistida para poder tener hijos, ¿cierto? Entonces, si es un privilegio que denota deberes, exactamente, si no cumplimos con esos deberes, como privilegio que es ser padres, entonces este privilegio puede ser trasladado a la persona que sí tenga una responsabilidad cuando en el contexto de violación de derechos de un niño o niña adolescente, por ejemplo, ese privilegio no está funcionando bien, no estás funcionando como papá, no lo estás haciendo bien, entonces como no lo haces bien, y siendo un privilegio se te puede quitar. Esto es lo que yo les decía, por eso puse esta imagen. Estamos dentro de un contexto valórico de transformaciones valóricas, de transformaciones en el campo de la medicina, de la salud, y aquí están nuestros niños, ¿cierto? En ese contexto. Y como padres, también está la ocupación nuestra de saber cómo los vamos a orientar en estos tiempos. Además, lo que voy a hacer es como les comento por aparte, no tiene que ver con el tema, pero sí hay legislación que está provocando que en la medida en que los niños vayan creciendo, hay legislaciones que dicen que ellos tienen libertad de decidir si y sin, digamos, la autorización de los padres. Entonces pueden decidir sobre su cuerpo, si se operan o no. O sea, si es un varón y quiere colocarse senos, lo puede hacer. Porque se llama esto que es una madurez progresiva. Y que en la medida en que va madurando progresivamente, no necesita la orientación de sus padres o madres. Y esto está dentro de una legislación chilena que luego, bueno, fue revocada por la Corte Suprema, pero ha sido muy discutida porque en sí se está instalando este pensamiento de que el niño puede hacer lo que guste o lo que siente mejor para él. Ahora, ¿qué es lo correcto? ¿Sí? ¿Cuál es la verdad? Yo puse, ¿qué es la verdad? Está en latín, porque me llama la atención cuando Jesús se presenta a Pilatos. Él le dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, ¿cierto? Y le pregunta a Pilatos, ¿pero qué es la verdad? ¿Mm? Entonces, este hombre que representa, es un representante de Roma, le pregunta, ¿qué es la verdad? Porque desde tiempos antiguos el ser humano quiere conocer la verdad y caminar en ella, pero muchas veces no aceptan la verdad que está en Cristo o que está en la palabra de Dios. Ahora, yo no quiero decir que tenga las respuestas hoy día a todo, ¿cierto? A todos los planteamientos, sino que es una búsqueda de todas maneras de la palabra de Dios para saber qué es lo correcto. Hay caminos, dice acá en Proverbios 16:25, que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Eso es muy, muy impactante para mí, porque a veces uno puede estar pensando que está en lo correcto, pero si esto no se ajusta, digamos, a lo que Dios dice en su palabra, puede ser un camino de muerte. Ahora, hay temas desconocidos para nosotros como cristianos, que no los conocemos. Es muy delicado opinar a priori. ¿Y qué es a priori? Sin tener
los elementos suficientes como para decir es bueno, es malo o que es correcto, ¿cierto? Entonces, en esos temas que son desconocidos para nosotros como cristianos, y yo veo que igual estos 3 pasos se hacen aquí al menos el primero y el segundo, y se motiva en el tercero en la iglesia CCB online, que es informarse. Hay cosas que nosotros desconocemos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Informarnos, ¿cierto? Informarnos qué dicen los médicos, los psicólogos, los historiadores, de qué tratan los que han investigado el tema, qué han concluido, o cuáles son los desafíos, cuáles son los interrogantes que los investigadores tienen. Luego de analizar, de tener una información ya, digamos, práctica, por decirlo así, nosotros debemos contrastar todo esto con lo que dice la palabra de Dios, la información con la palabra de Dios, y orar y pedir la dirección de Dios en esos minutos, en esos momentos. Lo que nosotros debemos tener claro en todo caso es que hay verdades absolutas. Y estas verdades absolutas están en la palabra de Dios. ¿Qué es una verdad absoluta? Si alguien me puede decir, o si alguien sabe. Algo que no se puede cambiar. Es lo que es, ¿cierto? Es una verdad absoluta. Las verdades absolutas nos dicen, esto es bueno y esto es malo. La relatividad nos dice, no hay nada malo ni hay nada bueno. ¿Sí? O sea, todo depende del enfoque con el que se mire. ¿Sí me voy a entender? Entonces, hay verdades la verdad es absoluta. O es bueno o es malo. No es relativo. El Señor no es relativo. Aunque sí hay, digamos, zonas grises para los cristianos para resolver ciertas situaciones, porque no están consignadas derechamente en la Biblia. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que entrar a informarnos, a contrastar lo que dice la palabra y sobre todo a pedir la guía y dirección del Espíritu Santo, que es lo que me ha tocado a mí hacer en muchas ocasiones estudiando temas legales. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son las verdades absolutas? Por ejemplo, hay una verdad absoluta en Juan capítulo 19, verso 9, cuando Jesús le preguntan sobre el divorcio. El Señor dio una respuesta absoluta. ¿Qué dijo el Señor? Él dijo, es el matrimonio, los dos eran una sola carne, ¿cierto? Pero por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió el divorcio. El Señor fue radical en ese tema. Abrió como, bueno, aunque hay discusiones teológicas, pero creo que sí abrió una ventana respecto al adulterio, ¿sí? Pero el adulterio viene también por la dureza del corazón nuestro. ¿No? Entonces, el plan de Dios es uno, hay una verdad absoluta. En las relaciones sexuales, el Señor tiene una verdad absoluta. ¿Cuál es la verdad absoluta en las relaciones sexuales? Que solo se deben dar en el matrimonio, por ejemplo. Por ejemplo, solo se deberían dar en el matrimonio. Solo se deben dar en el matrimonio. Eso es una verdad absoluta. Y es una norma para quien se acoge al Señor, ¿cierto? Para nosotros. Esa es una verdad absoluta. Las relaciones entre padres e hijos, también el Señor dio unas instrucciones, ¿cierto? Digamos, habla de la autoridad del padre, ¿cierto? Sobre los hijos y que nosotros debemos amonestarlos, ¿cierto? Pero no irritarlos, ¿no? Pero hoy en día se está cambiando un poco ese tema de la autoridad del padre o de los padres sobre los hijos. En relación a la vida, en Éxodo 20:13, también hay un valor absoluto ahí, que es no matarás. Y es absoluto. No depende de mi enfoque. ¿Cuál puede ser? Dependiendo de mi enfoque, que yo soy dueña de mi cuerpo. Ese es un enfoque. Y yo puedo interrumpir el aborto. Entonces, eso es relativo, ¿cierto? Es un enfoque relativo, porque eso depende de cómo yo conciba la vida, depende de cómo yo concibo los derechos también. Pero aquí hay un valor absoluto. No matarás. ¿Mm?
Ahora, dar respuesta a todos estos temas no son fáciles en el mundo secular. Siempre va a haber pensamientos distintos y hay que entender varias cosas, pero ya vamos avanzando en eso. Entonces, nosotros como cristianos, ¿qué debemos entender? Este es un mensaje para nosotros como cristianos. Entender que la ley de Dios es perfecta y se funda en el amor, ¿cierto? Que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y que no todos los nuevos desafíos ante los cuales nos vemos hoy día enfrentados, como por ejemplo las técnicas de reproducción asistida, la reproducción humana asexuada, la subrogación de vientres, la realidad virtual, bueno, eso hasta ahora me enteré de eso, de la realidad virtual, metaverso, no sé si lo saben, bueno, ahí les explicaré después. Las vacunas en contexto de pandemia tienen respuestas fáciles o únicas, incluyendo entre los creyentes. Es decir, incluyendo entre nosotros los creyentes, cuando vemos este tipo de temáticas, también hay respuestas diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque son zonas que no tenemos, digamos, totalmente resueltas. Y eso es lo delicado. Pero ¿qué debemos hacer los cristianos ante los dilemas éticos? Por ejemplo, si usted en el trabajo, le empiezan en el trabajo, aquí hay una imagen del trabajo, una imagen de la escuela y una imagen de familia. Nosotros tenemos familia no creyente, generalmente. Y en la mesa, a veces hablando o compartiendo en una reunión familiar, también se nos presentan esos dilemas éticos. ¿Y qué respuesta nosotros vamos a dar? ¿Vamos a callar? ¿Vamos a pasar por alto? ¿O estamos preparados? Y ese es el desafío que hoy tenemos. Ahora hay que distinguir también las áreas de influencia. No todos vamos a tener un área de influencia amplia, como por ejemplo las personas que están en autoridad en el gobierno o en una junta de vecinos, pero todos tenemos un área de influencia, sea el hogar, sea el trabajo, sea el colegio o la universidad. Sean esos 2 o 3 amigos que tenemos, esa es nuestra área de influencia. Sea nuestra familia compuesta por 4 personas, esa es nuestra área de influencia. Y por ellos nosotros tenemos que estar preparados, ¿cierto? Ahora, la reflexión es, ¿cuál es tu área de influencia? ¿Y por qué debemos estar preparados? Porque debemos ser luz en esa área de influencia. Nadie puede poner en oculto la luz, una luz encendida, dice la palabra de Dios, ni debajo del almud, sino en el candelero para que los otros vean la luz. Entonces, mire, aquí hay una imagen de un candelero, de una vela que está puesta encima de una mesa. Si nosotros pasamos el candelero hacia abajo de la mesa, va a estar en oscuridad ese lugar de influencia nuestro. Entonces, por eso es que nosotros nos preparamos, por eso es que vemos estos temas, ¿cierto? Y la importancia también de orar, de ser guiados por el Espíritu Santo. Dice la Biblia, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Ahora, ¿qué debemos hacer ante estos dilemas éticos? Dice, el amor es la base central de todo nuestro actuar, ¿cierto? Y también de la verdad de Dios. Y el amor puede llevarnos, dice Josh McDowell, que el amor puede llevarnos a debatir con un dirigente cívico que está desviando moralmente a la comunidad. El amor nos puede llevar a debatir también incluso con una persona cercana, un familiar, sobre temas y aspectos de este tipo para llevar luz, ¿cierto?, a nuestra familia. Dice aquí Josh McDowell también que el amor divino es paciente, es bondadoso, pero dista de ser débil o servil. Puede ser duro cuando tiene que serlo a fin de proteger y proveer lo que es para el bienestar ajeno. Entonces, la motivación nuestra en todas las actuaciones debe ser el amor. Cuando estamos argumentando algo, siempre tiene que ser con mansedumbre. Y cuando es un cristiano, corregir, ¿cierto? Con verdad, pero también con misericordia. Para mí no ha sido fácil, por lo menos, debatir alguno de esos temas. Yo no les voy a decir que acá yo soy la gran debatidora en los temas que se dan,
Muchas veces lo he tenido que hacer, aún con temor y temblor, ¿sí? Porque soy la única. O no siendo la única, todos los demás callan. Y es difícil realmente tener que enfrentar, o sea, tener ese papel dentro del contexto donde uno esté, ya sea la familia, ya sea el trabajo, porque a veces puedes ser tú el único cristiano dentro de la familia. Y no es fácil. Incluso creo que es más difícil, porque también está en juego tus relaciones con las otras personas. Entonces hay que ser bien dirigido por el Espíritu Santo, hacerlo con mansedumbre y saber que el amor puede ser firme, ¿cierto? Pero no débil. Lo que debes saber. Usted también tiene, eso lo dice John McDowell y me pareció muy acertado. Dice en su libro, dice, usted tiene que saber que el amor puede fallar. En 1 Corintios dice, no dice que el amor nunca falla, sino que el amor nunca deja de ser. La triste realidad es que no todos son ganados por el amor. Dios amó plena y perfectamente a Adán y a Eva en el jardín, pero su amor no pudo prevenir que escogieran no pecar. El amor de Dios por el creyente nunca deja de ser, pero sí falla, como lo evidencia la realidad del infierno y los muchos que han escogido pasar la eternidad allí. En otras palabras, usted puede dedicar su tiempo, energía y medios para proteger y proveer lo que es para el bienestar de una persona, solo para descubrir que ella no tiene interés en usted, ni lo que quiere proveerle, ni su protección. Pero entonces, ¿por qué hacemos esto? Dice, lo que debes saber, que participar en debates éticos o morales hace parte de ser sal y luz en el mundo, pero no necesariamente esto hará que las personas conozcan a Cristo. Es abonar la tierra para que esté sembrada, para que esta posteriormente sea sembrada con la palabra de Dios. Y algo que traía a mi mente, y yo creo que es del Espíritu Santo, es que aún a pesar de esto, de que uno pueda, digamos, debatir, conocer ciertos temas, sustentarlos, esto no va a reemplazar jamás la predicación de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios es que hay vida, ¿sí? Todo esto hace parte, digamos, de salar la tierra, de ser luz en el lugar en que usted está. Pero la salvación viene por la predicación de la palabra. ¿Mm? Ahora, ¿qué es el sistema de creencias versus convicciones para resolver desafíos éticos prácticos? Esa es una aplicación que yo hice a partir también de una charla de Josh McDowell, que habla sobre el sistema de creencias. Y a mí me ocurría lo que él decía en esa charla. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes la misma pregunta que él hizo y que yo me hice también. ¿Por qué es malo mentir? ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Por qué dirías tú que es malo mentir? ¿Moralmente o según la palabra? Según la palabra es pecado. O sea, porque es pecado. Además, ¿por qué otra razón? Perdón, pero no sé bien. ¿Cómo dijo? ¿Cuál es la ¿Por qué es pregunta? malo mentir? ¿Por qué es malo mentir? Y es malo mentir, bueno, porque la palabra de Dios dice que no debemos mentir, no debemos engañar. La palabra de Dios lo dice. Además nos trae consecuencias. Es pecado y además todo pecado trae una consecuencia. Ya, muy bien. ¿Qué otra persona puede decir algo? Porque igual cuando tú mientes, ¿ya? Igual te sientes mal, pero no porque tú como Victoria en la carne, sino que el Espíritu Santo igual te hace, te inquieta. O sea, cuando uno está mintiendo. Claro. Bueno, yo dije la misma respuesta que Nancy, porque es malo, porque la Biblia lo dice, trae consecuencias, totalmente de acuerdo. Y él decía, eso, cuando tú dices eso, y yo, yo me sentí redarguida, estás acabando con una conversación, porque no estás dando razones, ¿sí? Estás dando una posición. Entonces, eso es un sistema de creencias. Cuando uno dice, porque la Biblia lo dice, porque me lo enseñaron mis padres, porque me siento mal, no es un sistema de creencias, es más bien una convicción del Espíritu Santo. Pero cuando uno da ese tipo de respuestas, dice Dios, ese es un sistema de creencias. Cuando hay un sistema de creencias, tú no vas a razonar con la otra persona, simplemente das una posición. Entonces tenemos que estar preparados para dar razones también.
Y dice que la convicción, la razón da convicción para resolver desafíos éticos prácticos. ¿Qué es la convicción? Y ese era el punto. Y decía, bueno, pero ¿cuál es entonces cómo viene la convicción? Claro, la convicción viene por el conocimiento del carácter de Dios. Porque la mentira en sí va en contra del carácter de Dios, porque Él es bueno, porque Él es verdad, prácticamente por eso. Y porque Él es santo. Entonces eso va a traer convicción a mi mente. Y lo que decía Vicky, trae convicción a mi corazón, cuando es el obrar del Espíritu Santo. Bueno, pero a mí me llamaba la atención lo que él decía, porque muchas veces yo respondí así, ¿sí? Bueno, porque lo dice la Biblia, porque así está. Pero en todo esto que yo he tenido que, digamos, estudiar, a mí me ha tocado argumentar, porque creo lo que creo, ¿sí? Me ha tocado estudiar. Me ha tocado estudiar, yo estudio lo que dicen otros, ¿sí? Me baso en las ciencias naturales, me baso en todo lo que se puede ver y observar, pero después digo, bueno, Señor, guíame y dame un ejemplo en la palabra. Y ahí yo encuentro respuestas. Obviamente, en un mundo secular, yo no voy a decir, la Biblia dice, pero sí los argumentos que tengo, ¿cierto? Tienen que ver con lo que la Biblia dice, pero también con el mundo natural, con la ciencia, porque Dios no se niega a sí mismo, Dios no niega en su creación lo que Él ha hecho, ¿sí? Entonces es muy válido decir, por ejemplo, que el binarismo no puede desaparecer. ¿Qué es el binarismo? Hombre y mujer. Porque eso contraría lo que los mismos, digamos, postulados de algunas personas tienen sobre la diversidad. Es que qué mayor diversidad que la que hay entre un hombre y una mujer. Son diversos. Si yo digo que estos dos deberían desaparecer, o debe desaparecer el binarismo y ser todos homo, ¿dónde está la diversidad? ¿Dónde está ese principio y ese postulado? ¿Y yo de dónde saqué eso? Bueno, algunos hablan de eso, de la diversidad, del respeto a la diversidad, ¿cierto? Pero la diversidad está en el Señor. La verdadera diversidad. Un ser creativo absolutamente que creó todo tan diferente y tan diverso. Hombre y mujer tan distintos, ¿cierto? Entonces, el Señor mismo nos va guiando para convencer con argumentos. Y aunque a veces uno dice, yo me he hecho esa cuestión, yo he hablado, Señor, y yo creo que no convenzo a nadie. o qué pasa con eso. Si uno se cuestiona realmente, pero no puedes dejar de hacer lo que tienes que hacer. ¿Sí? Y estudiando este tema me convencí más, ¿cierto? Que el principal objetivo es ser luz, pero no se puede reemplazar la predicación para la salvación. Entonces, el sistema de creencias es lo que aceptamos sin discusión porque nos ha sido enseñado. Ejemplo, mentir es malo porque me lo enseñaron mis padres. Eso es repetir lo que ya dije, así que vamos más adelante. ¿El adulterio, la homosexualidad es malo? Sí, porque se opone a la santidad, fidelidad y pureza de Dios. ¿Porque algo es bueno o malo? ¿O porque algo es incorrecto? Porque afecta a la naturaleza y el carácter de la persona de Dios. Estamos hablando para nosotros, ¿cierto? Para nosotros los cristianos. El sistema de creencias no permite razonamiento, solo posiciones y legalismo. Por eso es importante que nosotros tengamos convicciones. Y esa convicción te prepara para presentar defensa con mansedumbre. Para ese entonces vuelvo a la hoja 1, que es me informo, contrasto con lo que dice la Biblia y sigo la dirección del Espíritu Santo. Lo que debes saber, que el mundo tendrá sus propias reglas y leyes aún a pesar de nuestros razonamientos. Que sea legal el aborto, el matrimonio igualitario, ¿lo convierte en bueno? Es una pregunta para ustedes. No. No lo convierte en bueno. No Vamos a tener que convivir con este tipo de normas, ¿cierto? Pero nosotros obviamente estamos sujetos a las normas del Señor, pero igual no nos exime de confrontar esto, de hablarlo, de debatirlo, ya sea en el lugar, en el trabajo o en el lugar de influencia.
¿Cuál es el propósito de entablar entonces conversaciones, diálogos respecto a los desafíos éticos contemporáneos, ser sal y luz en el mundo? Además, existe evidencia histórica de la influencia del cristianismo en el derecho, las artes y la educación. Y eso también es una gran motivación. Este punto último da hasta para otro tema, ¿cierto? La influencia del cristianismo en la educación, las artes, el derecho, en el gobierno, etcétera. Bueno, aquí para los que quieran profundizar está la bibliografía. Y hermanos, eso es todo lo que yo les quería comentar. No es, digamos, una exposición de respuestas, porque no quiero dar respuestas. Yo tuve que trabajar mucho en las respuestas personales y en los dilemas que yo tenía, ¿sí? Orando, leyendo, es solamente una propuesta lo que se hace en esta exposición, ¿sí? Es una propuesta ¿a qué? A que nos informemos, a que estemos orando y a que estemos contrastando con lo que dice la Biblia y la palabra de Dios. Eso es. ¿Tienen alguna pregunta que yo pueda responder? Ahí en el chat dice Nancy, gracias hermana, qué valiosa enseñanza. Yo tengo una pregunta. A ver si con esta pregunta desencadenamos otras, puede ser también. Tengo una pregunta que creo que lo conté en un domingo, en una coordinación, en una reunión, y que tiene que ver con la escuela. No sé allá en Chile si está o no está, pero tiene que ver con esto de lo ético y de lo moral y también de las familias cristianas dentro de la educación, dentro de la escuela, que es laica, se supone. Pero la pregunta sería, yo tengo, por ejemplo, un hijo de 9 años, está por cumplir 10, él está en 4º grado y tiene una materia, jornadas completas, todo un viernes completo desde la mañana hasta la tarde, porque él tiene jornada completa en la escuela, comen ahí y todo, tienen taller de ESI, que es Educación Sexual Integral. Es una ley que salió acá en Argentina hace un par de años atrás, donde les enseñan de todo, de lo que ellos, primero que nada les hablan de lo que son, de los niños, de los derechos, de las obligaciones. No solamente les hablan de la parte sexual, sino también de los derechos que tienen como niños, de la parte legal y todo esto. De que su cuerpo es de ellos, de que nadie los puede tocar, de que, bueno, muchos temas así tocan en esas jornadas. Y por experiencia propia en la escuela en 1º grado, en 2º grado que estaba Santi, a él le hablaron sobre la identidad de género en 2º grado. Entonces yo, como tenía ya esa experiencia, me imaginaba que en la escuela donde está ahora iban a hablar de eso también, porque es la misma ley para todas las escuelas. Entonces, como yo ya me lo imaginaba, me lo veía venir y encima tienen jornadas largas todos los viernes, dije, le van a hablar seguro. Así que me adelanté y como ya habían hablado un poco del tema de la identidad de género y un par de cosas, pero porque los niños preguntaron, simplemente porque la señora después me lo contó, me dice, los niños preguntaron y por eso yo respondí, pero esos temas no se tocan acá en esta escuela, por lo menos en esta escuela. Y yo le mandé una nota re larga a la señora, súper larga, contándole todo lo que somos nosotros cristianos. Le dije que no estábamos de acuerdo en que le hablaran de esos temas, que si ella le parecía podía decirme qué días iban a hablar o si quería darme un programa de toda esa materia para poder directamente no mandarlo esos días, porque no está preparado un niño de 9 años para escuchar esas cosas. Y como decía Adriana recién, de prepararlos también a los niños para enfrentar esas cosas. Y es lo que estamos haciendo. Pero yo veía que por ahí no era lo más conveniente de que él escuchara hoy, con 9 años, esos temas. Así que bueno, la pregunta sería, ¿está bien que como padres podamos interceder de alguna manera en la parte legal de la escuela y también, porque es una ley nacional, lo que es la ESI? ¿Está bien como padres si nos pueden respetar en ese sentido o directamente ellos como escuela lo tienen que hacer sí o sí o cómo sería ahí? Las escuelas públicas tienen que hacer sí o sí lo que dice la ley, ¿sí? Pero ahí hay un dilema respecto al derecho de los padres, el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. Eso es un tema que ha sido resaltado mucho en Chile, y es la ley que precisamente yo les estaba hablando, que fue
en muchas partes no derogada, sino declarada inconstitucional por la Corte, por el Tribunal Constitucional, ¿sí? En donde expresamente decía o hablaba sobre el enfoque, algo así como este enfoque laico de la educación, ¿sí? Entonces, uno de los argumentos de la Corte para declarar inconstitucional esta parte de la ley que decía sobre el enfoque laico de la educación era que no tenía en cuenta otros enfoques y estaba vulnerando un artículo de la Constitución de Chile que tiene que ver con el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. Yo le estoy hablando de Chile, no le puedo decir nada de Argentina porque no me tocaría profundizar, ¿cierto? Pero sí es un debate y la verdad es que mi profesor, por eso le digo, son debates tremendos. O sea, mi profesor minusvaloró el Tribunal Constitucional de Chile, diciendo muchas cosas como de que estaban atrasados en algunos aspectos, también mis compañeros, ¿sí? En cambio, yo encontré el Tribunal Constitucional de Chile muy coherente, muy coherente. Y hasta le di gracias a Dios por eso. Hoy en día hay una ley de educación en Chile también que garantiza la libertad religiosa y el enfoque religioso, ¿sí? Pero todas estas leyes están siendo cada día más golpeadas, hasta que se vayan, hasta que se quiten, como ha pasado en Argentina, como ha pasado en muchos países, ¿sí? Yo sé que por lo menos en España hay una asociación de abogados cristianos que defiende a profesores que, mira, ¿hasta dónde puede llegar esto? Un profesor de biología fue suspendido por el colegio porque él enseñó en ese entonces que el sexo eran dos, femenino y masculino, de acuerdo a lo que él podía enseñar como biología, ¿sí? Entonces lo suspendieron porque eso iba en contra de la ideología de género. Entonces estos abogados cristianos lo que hicieron fue defenderlo, ¿cierto? Y bueno, le quitaron la suspensión y todo lo que quizás eso conllevaba. Entonces, es un tema que está muy en debate, al menos en Chile, pero no se sabe hasta cuándo pueda resistir, porque es como de esos bastiones Chile que todavía permanecen firmes en algunas cosas, pero ha cedido bastante también en otras. ¿Por qué? Porque es un golpe cada vez más duro, hasta que todos lleguen a lo mismo, ¿no? Claro. Pero en este minuto, sí, la ley dice que hay respeto a la libertad religiosa y el derecho preferente de educar, el derecho de los padres de educar a sus hijos. Es un derecho preferente. Hasta ahora. Claro. Sí, eso era lo que yo tenía entendido y ahí es donde hice también lo que vos decías, Adriana, de investigar, de estudiar, porque no es que simplemente así sin argumento fui y le hablé a la seño, porque no podía. Tenía que ir con argumentos reales, con la ley, con artículos y que me avalaran. Realmente fue una reunión igualmente exitosa, porque no es que ella se puso en contra, ni la directora, ni nada, pero nos dijo que habían temas que sí o sí los tenían que tocar, como por ejemplo, no identidad de género, pero sí hablar de los juguetes, por ejemplo, o de los colores, que son para todos lo mismo. Si a él le puede gustar el rosa, si al nene le gusta el rosa, no tiene nada de malo. Si a él le gusta la cocinita, los juegos de nenas, las muñecas, no tiene nada de malo. Esos temas sí me dijo que los iban a tocar. Y yo sé que ahí ya les quieren como abrir una puerta a que ellos se identifiquen como hombres y mujeres, pero dicen que esos temas directamente no los van a tocar. Sí hablan de familias mixtas, porque tienen alumnos que tienen dos mamás o que tienen dos papás, entonces ellos preguntan, mi mamá y mi otra mamá, mi segunda mamá, mi otro papá, entonces ya ahí los niños tienen que hablar de esos temas porque preguntan. Por ejemplo, y lo mandaron a hacer una tarea en familia a todos los niños y una nena preguntó, y yo tengo a mi papá, que él vive con mi otra mamá, y tengo a mi mamá, que vivimos con mi otro papá. O sea, estaban separados y ella le decía mamá y papá igualmente a las parejas de los dos, de los padres. ¿Y con qué familia lo hago? Y no con la familia que vos vivas. ¿Con tu mamá vivís? Sí, con mi mamá y mi papá. Ah, bueno, y ahí la seño me contaba que esos temas salen en el aula todo el tiempo, todo el tiempo. Es algo que no se puede controlar
y que lamentablemente es algo que por eso hay que instruirlos a los niños para que ellos se enfrenten solitos a esos temas. Y Santi en ese caso está bastante bien instruido y le hemos hablado bastante, así que, pero sí, ahí está la ética y la moral que como cristianos en casi todos los ámbitos del mundo no... Pero lo que sí yo rescato, Mariana, es que sí debe haber respeto, ¿me entiendes? Y yo creo que eso es clave. Yo le enseño a mi hijo, no porque no estemos de acuerdo con cierto, o no es estar de acuerdo, sino que, digamos, Claro. está más cierto tipo de conductas, ¿sí? O de vivencias. Uno de todas maneras tiene que respetar. Claro, ¿sí? sí, el respeto, el amor hacia las personas, aunque el sean amor. diferentes, sí, totalmente. Y recordaba también eso que hablabas recién de enfrentarnos como cristianos en esos mundos, en esas, porque cuando viajé, les contaba a las hermanas que no estuvieron al principio, les contaba que viajamos con mi marido a Buenos Aires y tuvimos ahí una masterclass con una maquilladora muy famosa y él me dijo antes de salir del hotel, me dijo, oremos, porque nos vamos a meter en un mundo complicado y tenemos que ser luz ahí. Que el Señor nos lleve y nos indique cómo ser luz, porque es difícil ser luz en un ámbito así, les digo, de ver gays, chicos que están todos maquillados, o sea, es difícil. Y gracias a Dios pudimos ser luz en un momento que nos tocó hablar, porque casi todas las personas que venían de lejos se presentaron, pudimos darle gracias a Dios por estar en ese lugar, y justo también dio la casualidad de que la maquilladora que estaba en ese evento y la que dio la masterclass es cristiana, y el pastor de ella es Marco Yaroide. Ella es de República Dominicana. Entonces es un cantante. Entonces ahí fue como que dijimos, wow, el Señor nos trajo hasta acá y sí, Él se hace lucir y nos hace ser luz donde vayamos, en cualquier ámbito. Imagínense en ese ámbito. Hay que ser luz en un lugar así. Es difícil, pero ahí es donde está lo ético, lo moral, el respeto, el amor, porque no es que vamos a mirar con desprecio a una persona así, simplemente por el hecho de que esté maquillado o que se diga que es gay. Justo nos tocó también estar en la Marcha del Orgullo en Buenos Aires. Vimos de todo, hermanas, pero realmente de todo, de todo. Y justo nos tocó pasar por en medio de la marcha y fue algo de ver y pasar gente así, de tacos así de altos, hombres, bueno, de todo. Y ahí es donde, como cristianos, tenemos que ser luz, porque yo no traté con desprecio a un chico que me vino a hablar o que estaba maquillado, o todo lo contrario, el amor que él puede ver en mí va a preguntarse, él mismo se va a preguntar, ¿qué tendrá esta chica? O estas mujeres? ¿Por qué se verá de esa manera? ¿Por qué sonríe así? ¿Por qué se ve con tanta paz? ¿Por qué? Me lo han preguntado varias mujeres. No he tenido la oportunidad de hablar así con personas que sean gays, sí trans, pero no gays así hombres. Bueno, pero en este ámbito hay de todo. Y en el mundo nos vamos a encontrar con mucha gente así. Entonces el amor, el respeto, eso es lo que va a dar, y el testimonio como nosotros, como mujeres, de que somos cristianas, eso es lo que va a marcar la diferencia. El ser luz en el mundo, ¿sí? Lo que hablaba nuestra hermana Adriana, y de investigar, de asesorarnos, de poder investigar un poco más sobre los temas, porque es muy difícil cuando la persona, o sea, nosotros vemos a esa persona que está así, bien, en ese estado, pero esa persona no está siendo ella, está endemoniada, está enferma. Entonces, ¿cómo tratamos con amor a una persona así? Siempre guiadas por el Espíritu Santo y basadas en la Biblia, como nos explicaba también nuestra hermana. Realmente mucha bendición, Adriana. Te damos gracias porque es algo que nos encontramos todo el tiempo en nuestra vida como cristianas. Así que el poder hablar de este tema abiertamente acá. Bueno, hermanas, nos despedimos. Pueden abrir sus micrófonos y despedirse. Gracias, Adriana, por esta conferencia espectacular. Gracias. Muchas gracias. Nos Mucho vemos. cariño. Chao, Carol. Chao, Carol. Vicky. Chao, María, bendiciones. Loli, Nancy. Chao, Loli. Chao, Keren, Chao, bendiciones. María.
Nati, Chao. Marilú, Bendiciones para todas. Dios bendiga. chao. Para todas. Chao, chao. Cariño. Chao, hermana Loli.